Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Nos encontramos acá nuevamente reunidos, hermanos, y deseo que todos tengamos el anhelo de estar completamente entregados, decididos a escuchar la palabra del Señor, que es la única palabra que puede transformar nuestros corazones. Nuestras acciones siempre son fruto de lo que nosotros somos. Lo que hacemos es fruto de lo que nosotros somos y por eso debemos ser transformados, y la única palabra que realiza esa transformación una vez que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador es la palabra de Dios. Así que vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, la vez pasada quedaron dos versículos allí en el capítulo 18 al final, el 39 y el 40, y vamos a estar meditando en los versículos 1 al 22 del capítulo 19. Dice el Señor así: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. Señor, Dios, nos encontramos reunidos como iglesia, una iglesia, Señor, que tú has conformado, que tú has formado, que tú has integrado, Señor, por cada uno de nosotros al habernos llamado para que saliéramos del mundo y ahora hiciéramos parte
de tu cuerpo. Solamente, Señor, la voluntad tuya. Solamente, Señor, la autoridad tuya con tu palabra, la palabra que hace lo que dice. Por esa palabra hemos sido llamados, por esa palabra, Señor, estamos siendo transformados. Y todo esto solamente bajo la autoridad de quien tiene el gobierno sobre todas las cosas, que eres tú. Así que damos gracias, Señor, porque nosotros no podíamos haberlo hecho por nosotros mismos. Pero en tu amor y misericordia nos has permitido acercarnos a ti. Por eso, Señor, el día de hoy, especialmente, aunque sabemos que todo el tiempo debe ser así, nos acercamos con el deseo, Señor, de conocerte cada vez más a través de tu palabra, de poder ser edificados por medio de ella, Señor, y por eso solamente tus palabras son las que pueden hacerlo, y te rogamos que sean solamente ellas las que sean dirigidas hoy a nuestros corazones. Que cada uno, Señor, según su situación, tome esa palabra, Señor, que tú sabes que es la que él necesita para que su vida sea transformada, Señor, para que pueda seguir avanzando en ese proceso de santificación. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio, por el regalo inmerecido que nos has dado, y te rogamos que podamos, Señor, responder a ese regalo de la forma correcta. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, siempre que nosotros vemos una situación importante en el país, bueno, y en todos los países, vemos que las autoridades se reúnen cuando es un tema que en realidad se debe abarcar por diferentes frentes. Las autoridades son reunidas, autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, incluso las autoridades militares, y se reúnen para tomar decisiones importantes en cuanto hacia dónde debe avanzar la nación. En este caso, vemos desde unos domingos atrás cómo se ha empezado este juicio y ha reunido a todas las autoridades. Han estado allí las autoridades religiosas, está la autoridad civil, pero también están allí los militares. Y es que se está realizando este juicio en el cual el Señor ha sido puesto, ha sido llevado, pero no bajo la voluntad de los hombres, sino bajo quien gobierna la voluntad de todos nosotros, bajo la autoridad de quien están, bajo de quien están todas las autoridades aquí en la tierra, y ese es Dios. Está allí entonces Jesús, está Cristo, está Dios mismo allí hecho hombre, que ha sido el creador de todas las cosas, rey de toda la creación, y está sometido al interrogatorio de un gobernador de una aldea pequeña, un gobernador que podríamos decir, un gobernador mediocre en una de las provincias menos prósperas del Imperio Romano. Está allí Jesús, el juez de todo el universo, sometido a este juicio de hombres corruptos y rebeldes. Pero como hemos hablado en otras oportunidades, nosotros deberíamos meditar que muchas veces nosotros también, como hombres corruptos y rebeldes, ponemos en juicio al Señor, ponemos en juicio su palabra bajo nuestros razonamientos para determinar qué sí es y qué no es y cómo deberíamos dirigirnos según lo que nosotros creemos. Y en ese instante estamos poniendo en juicio al Señor, lo mismo que han hecho estos hombres. En la conversación que él ha tenido con Pilato, él ya se ha declarado rey. Él le dijo que su reino no era de este mundo, lo cual tiene implícito la respuesta, y es decir que él sí es un rey. Ese juicio ha ido avanzando, y entonces nuevamente son autoridades religiosas, civiles, y Jesús es traído ahora ante los gentiles, hombres a los que los judíos odiaban, pero al traerlo allí vemos que su odio es más fuerte contra Jesús que contra los mismos gentiles. Lo traen ante estos hombres y han mostrado entonces su terrible hipocresía al no querer contaminarse, por ejemplo, al no entrar en el pretorio, pero su corazón está contaminado completamente de pecado. Y allí observábamos entonces cómo muchas veces estamos más pendientes de detalles muy pequeños, pero no estamos mirando hacia nuestro corazón. Realmente nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Está postrado delante del Señor o estamos más pendientes de simplemente actos externos y nada más?
Veremos entonces que los líderes religiosos judíos, con una sorprendente hipocresía, dan pasos finales para concretar su terrible plan que ya estaba decretado, ese crimen, el magnicidio del Mesías. Ante Pilato, Jesús da testimonio de sí mismo como rey y de un reino que no es de este mundo, y como enviado del Padre para hablar la verdad y para dar testimonio de la verdad. Él dijo: para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Él ha sido rey eternamente, él no nació para ser rey, él ha sido rey todo el tiempo, su reinado es eterno, pero nació para dar testimonio de la verdad y para dar testimonio de ese reinado. Pero en medio de todo siempre hemos visto cómo es él quien ha tenido control de toda la situación con un dominio propio admirable. No se ha dejado llevar, no se ha dejado arrastrar por emociones que como hombre podría estar sintiendo en medio de toda esta injusticia. La razón, porque Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, es la autoridad suprema a quien están juzgando allí, pero ellos no le pueden reconocer. Y Él, fiel a la voluntad y al plan del Padre en amor, porque es lo que ha movido todo, está allí para hacerse maldición y así nosotros podamos recibir bendición. Es lo que veíamos hace 8 días cuando decía que se debía cumplir lo que él había dicho, y era la forma como debía morir, y era en la cruz, en un madero, porque era la forma como se hacía maldición. Si hubiese morido apedreado, no hubiera cumplido con esa parte y era necesario que se hiciera maldición, porque la relación con Dios, y esto es importante, la relación con Dios siempre está bajo el tema de maldición o bendición. No hay un intermedio, o hay maldición o hay bendición. Y Él se tuvo que hacer maldición porque todos nosotros estábamos bajo maldición y ahora pasamos a ser parte de la bendición del Señor. El título para la prédica del día de hoy es: El Rey carga su cruz. Y lo vemos allá en el versículo 17, y Él cargando su cruz, dice la palabra. El Rey carga su cruz. Y este título nos habla de 3 cosas. Cuando hablamos de un rey, estamos hablando de autoridad. No podemos hablar de rey si no estamos hablando de autoridad. Y implícitamente estamos hablando de sujeción. Si estamos hablando de autoridad, hay sujeción. Pero también estamos hablando, cuando decimos que Él carga su cruz, que ese rey, que esa autoridad carga su cruz, estamos hablando de la clase de autoridad que Él modeló para nosotros. Y esto es importante porque la autoridad es un tema transversal en la Escritura. Si nosotros no comprendemos, no reconocemos las autoridades y no comprendemos realmente cuál es el modelo de autoridad y sujeción que el Señor ha determinado, nosotros no podremos fácilmente sujetarnos a Él. Por eso nos cuesta tanto, porque nada más en nuestros círculos no hemos podido comprender el tema de autoridad y sujeción. Por eso sujetarnos a Él nos cuesta. No hemos comprendido bien ese concepto. Y Dios sabe lo importante que es y ha establecido autoridades en cada círculo en el que nos movemos. En Romanos 13:1, si vamos allí, la palabra nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Él ha establecido las autoridades en este plano terrenal. Él ha establecido autoridades dentro de la familia, dentro de la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Si no aprendemos nosotros, hermanos, el concepto de autoridad, a respetar y a sujetarnos a las autoridades terrenales, nos será difícil sujetarnos a la autoridad de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y es lo que vamos a ver acá, que esa autoridad terrenal no está por encima de la autoridad celestial. Son autoridades sujetas a la autoridad de Dios. Por tanto, nosotros no podemos sujetarnos a una autoridad que me está llevando a sobrepasar la autoridad de Dios. No puedo sujetarme a normas que mi autoridad terrenal esté poniendo que me lleven a contradecir la voluntad del Señor. Nuevamente entonces estamos aquí frente a un juicio, y es el juicio de quien es la autoridad religiosa y civil, y se da precisamente porque nosotros como hombres nos hemos hecho autoridad, o por lo menos
creemos serlo. Nos hemos hecho una autoridad independiente y ese es el primer punto que vamos a tratar el día de hoy. El hombre se hizo una autoridad independiente. Independiente. Vemos allá en Génesis cuando el hombre fue creado que a él se le delegó una autoridad y eso es diferente a que la tenga. Le ha sido delegada. Él se puso como autoridad o fue puesto como autoridad sobre el mundo, pero era una autoridad delegada, no una autoridad independiente, una autoridad que dependía de la autoridad de Dios. Pero al hombre no le fue suficiente esto. Él quería más y traspasó esa autoridad, porque toda autoridad tiene límites y el Señor los estableció, pero el hombre transgredió esos límites. Su deseo de ser él mismo la autoridad pudo más y aún hoy en día sigue siendo así. No me sujeto a la voluntad de Dios, no me sujeto a las autoridades, sino que yo quiero ser mi propia autoridad y mis deseos son los que me dicen qué es lo que debo hacer. Una autoridad del hombre de esta manera no obra la justicia. Y lo podemos ver allí en Pilato. En varios versículos de este capítulo 18 y el 19, podemos ver que lo que él dice constantemente es: yo no hallo delito en él. No hallo delito en él. En el versículo 38 del capítulo 18 dice: les dijo Pilato, versículo 18, sí, versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Acá en el capítulo 19, en el versículo 4, él dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En el versículo 6 lo vuelve a decir nuevamente: cuando vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale, Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Constantemente él habla de no hallar delito en él, pero de todas maneras lo que termina haciendo es condenándole, aunque no haya delito en él. La autoridad del hombre no obra justicia cuando se independiza de Dios, cuando toma esa autoridad fuera de la voluntad de Dios. En los versículos del capítulo 18, 39 y 40, él no halla delito en Jesús. Debería haberlo soltado inmediatamente, pero como él necesita congraciarse con los judíos, lo que hace es negociar con ellos. Y negocia con los judíos. Si Pilato hubiese sido un juez justo y honesto que buscaba aplicar la justicia en este caso, debería haber liberado a Jesús sin más trámite, sin negociaciones. Sin embargo, era también un político y un político egoísta y cometió el grave error de negociar con los judíos y lo hizo por temor a los hombres. Muchas veces a nosotros nos ocurre también esto, que por querer o por el temor a los hombres terminamos poniendo en tela de juicio las palabras de Dios. Ponemos en tela de juicio las palabras de Dios y tememos más a los hombres. La palabra nos dice en otros evangelios que Pilato se había maravillado con Jesús en ese diálogo que han tenido. No es un preso como cualquier otro que él ha tenido. Quizás otros rogaban delante de él, pero Jesús no, y Jesús ha respondido de una forma contundente a sus preguntas, o en otros casos no ha respondido y él se maravilla. También todo esto le ha generado a él cierto temor. Más adelante vamos a ver que cuando le dicen que él era hijo de Dios, sintió más temor. Ya tenía miedo frente a Jesús y es la autoridad que él representa. No la podía reconocer, pero sí veía que había algo diferente en él. Además, su esposa había venido a advertirle sobre Jesús por un sueño que ella había tenido. Él buscaba entonces congraciarse con los judíos. Había tenido muchos problemas con ellos y eso le estaba causando problemas a su cargo. Él había sido una autoridad déspota, impositiva, una autoridad que no pensaba en el bienestar de los otros, sino solamente en su beneficio propio. Y esto le había traído problemas con los judíos. Lo que estaba generando era que también le trajera problemas a su cargo, porque el tener problema con los judíos le había representado desórdenes en algunos momentos y estaba también su cargo allí en entredicho. Por lo tanto, él ya no necesitaba tener más problemas de este tipo y negocia con los judíos y pone entonces enfrente a Barrabás.
y pone a Jesús para liberarles a un preso, porque era la costumbre en el momento de la Pascua. Pero Barrabás no era solo un ladrón, era un insurgente. En Marcos 15:7 dice: preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Mientras Lucas nos dice que había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Era un hombre con varios crímenes encima, un hombre rebelde, un hombre que se había puesto en contra de las autoridades. Pero las personas eligen a Barrabás. Y allí lo que vemos también es una representación de cómo el inocente va a pagar, y el que debía pagar, que era el que tenía los delitos, queda libre. Y es lo que pasó con nosotros. Nosotros merecíamos estar allá, haber recibido el castigo, pero quedamos libres, declarados justos, y Él queda allí para pagar por nuestros delitos. Ese tema de Barrabás entonces apunta a ese intercambio glorioso y por gracia. Es la autoridad suprema, sujetándose a esas autoridades débiles y corruptas solamente por el plan de Dios. Y esto, aunque lo hablaré más adelante, también nos muestra de qué forma debe ser la sujeción. La sujeción no es por sujetarse nada más, es una sujeción conforme al plan de Dios, conforme al plan de Dios. En el versículo 1, aunque él no haya delito, aunque ya ha intentado liberarlo, pero no ha sido posible, entonces dice que lo tomó Pilato y lo azotó. Pero además de azotarlo, permite el juego, ese juego terrible, ese juego escarnecedor, ese juego humillante que tuvieron los soldados con el Señor. Pilato, en vez de liberarle, a quien ya había declarado inocente, manda a que sea azotado para dejar tranquilos a los judíos, para darles también una nueva oportunidad de que mediten y que quizás al verlo maltratado digan, bueno, ya es suficiente, podemos soltarlo. Y es una injusticia atroz cometida por Pilato, únicamente por temor a los hombres. Los azotes eran realizados con unas tiras de cuero, un mango y unas tiras de cuero que al final tenían huesos de animales afilados o metales también afilados, los cuales se enganchaban en la piel y rasgaban. Hay unas descripciones en las que esas tiras de cuero y con puntas de metal y de hueso desgarraban y quedaban expuestos músculos, venas, arterias, huesos, incluso órganos internos cuando desgarraban la piel y los músculos. Varios de los que eran sometidos a este castigo desmayaban allí o incluso morían antes de ser llevados a la cruz en medio de estos castigos. El Señor está allí, el inocente recibiendo ese castigo que merecíamos nosotros. La brutal estrategia de Pilato era que los judíos se contentaran con esto y ahora le tuvieran algo de compasión al hombre torturado y humillado que tenían al frente. En el versículo 12 nos dice que él procura soltarlo, pero pudo más su interés. Esa injusticia de esa autoridad humana cuando se aleja de la autoridad de Dios, cuando no entiende que él fue puesto en autoridad, pero que está bajo la autoridad de Dios, obra de esta manera, con injusticia. Y aunque procura soltarlo, aunque sabe que es inocente, en el versículo 6 termina entregándolo definitivamente. Pero lo que él hace es lavarse las manos, dice allá en Mateo 27:24. Yo no quiero ser culpable de la sangre de este hombre. Una autoridad, esa autoridad que vemos entonces en Pilato es una autoridad que no obra con justicia. Pero en los sacerdotes vemos una autoridad egocéntrica, orgullosa, una autoridad parcializada y manipuladora. Y esa es la autoridad que también nosotros como hombres a veces ejercemos cuando estamos separados de la autoridad de Dios. Esos sacerdotes, aunque también lo podemos ver en Pilato, buscan solamente lo suyo. Es egocéntrica, orgullosa y contradictoria. No se detienen por nada ante sus deseos. A pesar de los intentos de que Pilato había tenido por soltarle, los judíos estaban cegados por una furia homicida contra Jesús. Al verle salir maltratado como tuvo que haber salido, no fueron movidos a compasión, sino que con insistencia y con fuerza seguían pidiendo que él fuera crucificado y que fuera llevado a muerte. Eso nos hace tener
a nosotros también una autoridad que no está ligada a la autoridad de Dios, comportamientos contradictorios. Los judíos invocan allí la ley. Ellos dicen, según nuestra ley, este hombre merece morir, para que Jesús muera por blasfemo, en el versículo 7. Pero el gobernador romano debía también asegurarse de que la ley local fuera respetada por la gente, así que le entregan a estos hombres esa nueva acusación para que él la resuelva. Son contradictorios acusando al Señor de blasfemar, son contradictorios en acusar al Señor de transgredir la ley cuando Él solamente lo que ha hecho es venir a cumplirla y la ha cumplido en perfección. Cuando nosotros estamos solamente ejerciendo la autoridad, no desde el amor, no ligados al Señor, sino solamente pensando en nosotros mismos, es una autoridad que se contradice. Es una autoridad que no obra con congruencia. Es curioso que ahora se preocuparan de esta ley, siendo que la habían desobedecido con descaro al juzgar a Jesús, llegando a usar testigos falsos. Querían condenar a Jesús por decir la verdad. Querían usar la ley para condenar a quien le dio la ley a ellos, a su legislador, y querían condenarlo no por haberla desobedecido, sino porque la estaba cumpliendo, cosa que no les favorecía a ellos. Es tan grave el asunto que quisiera que leyéramos este versículo en Mateo 27. En el versículo 25. Es tan contradictoria nuestra autoridad cuando no la ejercemos desde el amor y desde el modelo que el Señor estableció, que estos hombres al Pilato lavarse las manos dicen lo siguiente: y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuánta ignorancia en estos hombres, cuánta dureza en el corazón. Decir que la sangre de Jesús sea sobre ellos, ellos no se imaginaban lo que estaban diciendo allí, solamente estaban pensando en su autoridad y lo que eso les podía traer a ellos como beneficio. Estaban decididos a que la sangre de Jesús fuera derramada hasta la última gota, que muriera. Es una autoridad también manipuladora. Cuando Jesús fue sacado al frente del pueblo después de ser azotado, nosotros podemos imaginar que muchas personas sintieron compasión por él y deseaban que el castigo terminara. No podemos pensar que todos estaban decididos a que él fuera llevado a la cruz. Quizás empezaron las murmuraciones dentro de la multitud que estaba allí, las caras de asombro, y los sacerdotes al ver esto dijeron, no podemos permitir que esto pase. Y ellos, en el versículo 6, son los que inician a decir que le crucifique. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo crucifícale, crucifícale, y llevan a toda la multitud a que terminen diciendo lo mismo. Manipulan. Y una autoridad también que no se ejerce desde el amor y desde el modelo que está estableciendo Cristo aquí, porque Él es la autoridad. Y no está fuera de control todo lo que está sucediendo, pero Él se está entregando a sí mismo. Él no está manipulando a nadie, Él está hablando con la verdad. Pero estos hombres están allí manipulando al pueblo para que hagan lo que ellos quieren que ellos hagan. Es una autoridad que manipula. En Mateo 27, 20 vemos esta situación allí también un poco más clara. Mateo 27, 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ellos manipularon, persuadieron a la multitud para que hicieran lo que ellos querían. Por tanto, no es una autoridad que obra desde la verdad. Es una autoridad escarnecedora, una autoridad que se burla de quienes están en sus manos. Allí en el versículo 2 y 3 vemos a los soldados y vemos también a Herodes en otros evangelios, cómo ellos
Jesús al ser llevado a Herodes, Herodes termina burlándose de él. Pero aquí en el versículo 2 y 3 vemos a estos soldados quienes se sienten en una posición donde pueden hacer burla de quien consideran que está abajo de él. Y esto es otro problema de la autoridad aquí terrenal. Cuando nosotros vemos la autoridad celestial en la Trinidad, vemos que Jesús se sujeta a la autoridad de su Padre, pero nunca está por debajo de su Padre. Ellos son iguales, son iguales. Y es lo mismo que pasa en las autoridades terrenales, especialmente en la del matrimonio. El esposo y la esposa son iguales, pero muchas veces se quiere ejercer una autoridad donde considero al otro menor y que está por debajo, y entonces termino ejerciendo una autoridad déspota y una autoridad que no es correcta, y tampoco hay una sujeción correcta en esas relaciones. Los soldados no solo le azotaron, era la instrucción que habían recibido por parte de Pilato, sino que también se burlaron de él. En vez de rendirse ante él como rey, hicieron una parodia de coronación, donde lo golpearon y lo humillaron. Es desnudado, lo visten con un manto, que seguramente este manto pegado a la piel ya rasgada le causó aún más dolor. Ese manto es púrpura, dice, y es el color de la realeza, es el color de las personas de alto nivel allí en este momento. Se le pone una corona de espinas. Aumentó ese padecimiento y la humillación ante él. Una corona de espinas, las que podían tener fácilmente de 15 a 20 centímetros, que fue puesta con firmeza en su cabeza, y esas espinas se tuvieron que haber clavado en su cabeza también. Además, en otro evangelio dice que le daban golpes con una vara en la cabeza, lo cual hacía que ella se enterrara aún más. Eso debió haber hecho que sangrara visiblemente y sufriera gran dolor. Estos hombres están escarneciendo allí al rey, hacen una parodia y no se dan cuenta que en realidad están enfrente del rey. Por eso no pueden, ellos no reconocen la verdadera autoridad. En los versículos 8 al 15 nosotros podemos ver en todo este pasaje cómo no hay un reconocimiento de la autoridad. El Señor le dice, por ejemplo, en el versículo 11 a Pilato que él no tiene ninguna autoridad sobre él, que esa autoridad le es dada desde arriba. Cuando Jesús lo presenta ahora delante de ellos como el rey, he aquí vuestro rey, ellos dicen, no tenemos más rey que César, y piden que le crucifiquen. No hay un reconocimiento de la autoridad. Ellos se sienten arriba de todo, y esto es lo que hace el hombre, sentirse arriba de todo. Desde Génesis empezó esto. El hombre quiso estar en la autoridad total, no quería sujetarse a nadie ni someterse a nadie. Con esa declaración de que Jesús decía ser hijo de Dios, Pilato tuvo más miedo, y eso implica que ya estaba asustado. Entró afanado para saber quién era realmente Jesús. Para un romano como Pilato, eso sonaría más como que Jesús es hijo de los dioses, un ser divino o semidivino. Y esto significa que podría estar ofendiendo a alguno de los dioses tratando de esa forma a Jesús, y esto podría traerle alguna maldición. Por eso le pregunta, ¿de dónde eres tú? Esto muestra también, hermanos, cómo un incrédulo por temor también puede venir a Jesús. Muchas veces nosotros, por temor a consecuencias de cosas que hemos hecho y situaciones que ya vemos que se nos salen de las manos, venimos al Señor. Muchas veces personas, por situaciones en las que están teniendo bastante dolor, también vienen al Señor, no buscando realmente de Él, sino querer salir de las consecuencias que están enfrentando o de las que pueden enfrentar. Esto muestra, hermanos, cómo muchas veces nos podemos acercar a Él de forma equivocada, no por Él, sino por miedo a lo que me pueda pasar. Por eso no es, aunque debemos presentar las consecuencias del pecado, no son las consecuencias del pecado, evitarlas, lo que me debe acercar a Jesús. No debe ser el miedo al ir al infierno, sino debe ser el deseo a estar con Él, a tener comunión con Él, lo que me debe traer a Él, lo que me debe hacer ir a Él. No el miedo a evitar las consecuencias. Y eso hace parte también de a veces cómo se ejerce la autoridad. La autoridad lleva a que las personas terminen alejándose de algo, pero por el miedo al castigo y no porque comprendan realmente que eso les va a traer problemas.
no porque comprendan realmente que esa situación no es buena para ellos. Una autoridad como la de Jesús busca el bien de nosotros. Y eso es lo que está él haciendo allí. Sujeto al plan de Dios, estaba buscando el bien de quienes creerían en él. Una buena autoridad busca el bien del otro, pero normalmente nosotros ejercemos autoridad desde el amor a nosotros mismos, primero, y no hacia el otro. Jesús no responde ante esta pregunta, y esto lleva a Pilato a actuar con esa soberbia que él actúa allí, característica de esa autoridad humana, una autoridad con soberbia que se jacta. En el versículo 10, él demuestra que creía estar allá, más allá de la justicia, ya que había declarado tener autoridad para crucificarlo o para soltarlo, siendo que él ya sabía que era inocente y que no encontraba delito en él. O sea, se siente por encima de la justicia. Siente que él tiene autoridad por encima de lo que es justo, de lo que está bien hacer. Amenaza a Cristo como si no hubiera un juez en el cielo, dice Juan Calvino. Y Jesús le deja claro que su autoridad es una autoridad delegada, es una autoridad que debe ser limitada y es una autoridad que está sujeta a la verdadera y única autoridad que es nuestro Señor. Ellos siguieron gritando neciamente entonces allí afuera, diciendo: crucifícale, en el versículo 15. Y Pilato nuevamente les advierte: ¿a vuestro rey he de crucificar? Esto debía ser una última advertencia para los judíos. Debía hacerlos recapacitar, de la misma forma que debe hacernos recapacitar a nosotros cuando estamos en ese juicio de las palabras de Dios, porque yo quiero simplemente justificar un comportamiento mío y pongo en tela de juicio las palabras de Dios. Y debemos pensar que es a nuestro rey a quien estamos contradiciendo. Es a quien tiene toda la autoridad y debe llevarnos a recapacitar. Sin embargo, ellos respondieron con una de las declaraciones más terribles que se han pronunciado por boca de los principales sacerdotes, por boca de los pastores del pueblo, quienes dijeron: no tenemos más rey que César. Con esto llegaron al colmo de su pecado y sellaron su condenación. Se adentraron en la más densa tiniebla de pecado. La Escritura constantemente advierte que no hay rey para nosotros más que el Señor, pero muchas veces nos inclinamos ante otros reyes solamente por querer satisfacer nuestro deseo. Y normalmente, cuando exploramos hasta la profundidad del caso, nos damos cuenta que ese rey somos nosotros mismos. Ayer teníamos una discusión, bueno, no una discusión, teníamos una charla mejor, con el tema del dinero. Y alguien decía que el dinero se convertía como el fin para los hombres, pero lo que concluíamos es que no es el dinero el fin somos nosotros, porque yo no quiero dinero para tenerlo en un altar y arrodillarme al dinero. Yo quiero el dinero para comprarme cosas que me satisfagan a mí. O sea que el amor es a mí mismo, el rey soy yo, cuáles son mis deseos, qué es lo que yo demando y qué necesito para que esas demandas sean satisfechas. Me inclino a mí mismo y el rey termino siendo yo, esa autoridad que a la final se hacía un comentario también ayer y es una autoridad déspota y que termina destruyéndonos. Así como una persona es entregada al alcoholismo y termina destruyéndose, cuando yo me entrego a mis deseos y mis pasiones, no me doy cuenta, pero lo que me estoy es destruyendo. Es un camino de destrucción. Debo sujetarme a mi único rey, al verdadero rey. Las escrituras hebreas repetidas veces insisten en que el único que de verdad es rey de Israel es Dios mismo. Estos hombres, al insistir con vehemencia que ellos no tenían más rey que César, no solo están rechazando las declaraciones mesiánicas de Jesús, sino que están abandonando la esperanza de Israel en el Mesías, rechazando la posibilidad de que cualquiera declare serlo. No tenemos más rey que César. Y finalmente están renegando el reinado del Señor mismo. Un comentario de Donald Carson. Hermanos, estos hombres, esa autoridad déspota, esa autoridad independiente de Dios, en definitiva lo que termina haciendo es lo contrario a lo que hizo el Señor acá. Esa autoridad no carga su cruz. Esa autoridad no pretende morir a ella misma.
no carga su cruz, no muere a sí mismo, por el contrario, busca que muera el otro. Esa autoridad siempre está pendiente del pecado del otro y necesita que el otro muera a su pecado y a su comportamiento equivocado, pero no se da cuenta del suyo. ¿Qué reacción tengo yo frente al pecado del otro? Muchas veces reaccionamos con ira y no me doy cuenta de mi pecado también. Y pretendo que el otro muera al suyo primero, pero no quiero morir al mío. No cargo mi cruz, no ama y por tanto no actúa en servicio como lo está haciendo el Señor, un servicio que fue promovido o que fue llevado a cabo por el amor que él tenía. Esa autoridad simplemente busca apacentarse a sí misma, proveer para sus deseos carnales. Nos hemos hecho autoridad de nuestra vida, hermanos. Debemos preguntarnos esto: ¿me he querido hacer yo la autoridad de mi vida y tomar mis decisiones bajo mis deseos nada más? ¿O realmente estoy sujeto a la voluntad de Dios? ¿Realmente escucho las palabras de Él y obedezco porque le amo? ¿O estoy sujeto al amor a mí mismo nada más y a satisfacerme a mí? Debemos meditar en esto. Debemos meditar en qué ocasiones somos más débiles frente a la autoridad del Señor. ¿Qué cosas son más fuertes y terminan llevándome a que el amor a esto es más fuerte que el amor al Señor? Cuando yo estoy frente a una decisión y sé que el Señor dice esto, pero yo quiero esto y termino decidiendo esto, terminé amando más a esto que al Señor. El amor a Él, por el amor que Él nos dio a nosotros, porque Él nos amó primero, debería llevarnos a nosotros a obrar y terminar cumpliendo la voluntad de Él y no la mía. Veamos qué dice el versículo 5, hermanos. Antes quiero leer esto: en esta vida no hay peor juicio de parte de Dios que ser abandonados a nosotros mismos y entregados a nuestros propios corazones perversos. En esta vida terrenal no hay peor juicio que ser entregados a nuestros deseos que nos llevarán en un camino de destrucción. Veamos el versículo 5 del capítulo 19. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Una vez terminado este castigo desmedido, Pilato sale nuevamente ante la multitud de los judíos, y esta vez con Jesús deshecho por el castigo, lleno de sangre, heridas por todo su cuerpo, maltratado, visiblemente maltrecho. ¿Y qué es lo que dice Pilato? He aquí el hombre. Observen al ser humano. Jesús, recordemos que desde que empezamos estos capítulos yo dije que Él está representando aquí a ese viejo hombre que está siendo llevado a la cruz para pagar por el pecado. Está representando a ese primer Adán. Jesús entonces aparece aquí como esa triste parodia de un rey coronado de espinas, con el rostro y el cuerpo cubiertos de sangre, lleno de heridas. Eso es lo que el hombre se hace a sí mismo cuando se hace rey de su vida. Eso es lo que el hombre se hace cuando no se sujeta a la autoridad de Dios. Sale maltrecho por su propio reinado, por querer ser él la autoridad. En Génesis 3, 17 al 18, nosotros vemos allí el castigo dado al pecado del hombre. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esos espinos son los que el Señor está llevando en su cabeza y que le están causando esas heridas allí punzantes en su cabeza. Ese dolor es el que ha causado el pecado de que el hombre haya querido hacerse Dios y ser su propia autoridad. La autoridad es un tema transversal en la Escritura, pero está implícita en la autoridad la sujeción, y este es el segundo punto de nuestra prédica el día de hoy. La autoridad implica sujeción también.
Pero lo interesante es que el Señor está modelando no solamente autoridad, sino que está modelando sujeción. Él, el Señor, es un hombre, es Dios mismo hecho hombre, es toda la autoridad allí, pero está sujeto a estas autoridades, o está sujeto mejor al plan de Dios, y por eso se sujeta a estas autoridades. Dice allí la palabra: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y desobedeciste la mía. Y eso es lo que pasa normalmente cuando nosotros entramos en esa desobediencia, cuando no nos sujetamos, y es que escuchamos otra voz diferente y no la de Dios. Escuchamos una voz diferente. Todos estamos obedeciendo una voz. Hermanos, ninguno toma decisiones sin escuchar la voz. O está escuchando su propia voz de sus deseos, de su carne, o está escuchando la voz de Dios. Y la pregunta entonces es: ¿a quién me sujeto? Desde el Edén el hombre se ha sujetado o ha preferido hacerlo a sus deseos y a sus pasiones. Como no se reconoce la verdadera autoridad, entonces me sujeto a la voz que mejor me parece, a la voz que me lleva a la que me hace pensar que eso es lo que más me conviene. Incluso termino sujetándome a la voz que me esclaviza. En el versículo 15, a este imperio que ellos querían derrotar, a ese imperio que ellos estaban esperando que el Mesías viniera y los sacara de esa sujeción que ellos tenían a este imperio, es al que ellos terminan sujetándose, diciendo: no tenemos más rey que el César. Cuando no reconocemos la autoridad de Dios, nos terminamos sujetando incluso a lo que yo hago autoridad y que me termina esclavizando. Hay dos a quienes yo obedezco: a mi carne o al Espíritu de Dios en mí. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Qué cosas elijo en medio de esa sujeción? ¿A quién entrego para ser sacrificado? ¿A Barrabás, al viejo hombre, al que ha cometido delitos, al que ha cometido pecado, o a Jesús el inocente? Es la pregunta que hemos hecho en todos estos capítulos. ¿A quién traiciono? ¿A quién niego? ¿A quién sacrifico? Por eso la importancia de la autoridad, hermanos, y que siempre nos movamos en ese ámbito. Nosotros nos movemos entre autoridad y sujeción en todos los círculos en los que estamos, en todos. Pero debemos reconocer esas autoridades puestas por el Señor, y debemos también reconocer la autoridad de Dios sobre ellas, para que no terminemos siendo llevados por las autoridades a cosas en contra de la autoridad de Dios. A nuestros hijos debemos enseñarles a que reconozcan la autoridad. Es el primer lugar en donde ellos deben aprenderla, en nuestros hogares. Si nosotros les enseñamos a ellos a sujetarse a una autoridad como Cristo la modeló, una autoridad que no es una autoridad déspota y una autoridad maltratadora, sino una autoridad que busca el bien de ellos, incluso en medio de la corrección. Si esa autoridad ellos la aprenden, cuando salgan de nuestro círculo familiar a hacer su vida, podrán sujetarse a la autoridad de Dios con facilidad, o por lo menos de una manera más fácil, porque la han aprendido en sus hogares. La autoridad es un tema transversal y la sujeción es un tema transversal. No es un tema para ver si lo hacemos o no. El enemigo siempre ha usado el engaño, la mentira. Lo triste es que nosotros la compramos esa mentira. Nunca el enemigo ha mostrado un poder, nunca ha mostrado una fuerza sobrenatural. Su arma principal es la mentira. La mentira de que voy a estar mejor si yo soy mi propia autoridad. Y esa mentira la hemos creído desde el Edén y la seguimos creyendo el día de hoy. Que al decidir voy a poder ir tras lo que yo quiero y eso me traerá felicidad, gozo y bienaventuranza. Pero vemos en Mateo 5 quién es realmente el bienaventurado. ¿Quién es realmente el bienaventurado? Y después de reconocer nuestro pecado, después de reconocer nuestra maldad, llorar amargamente como lo hizo Pedro por su pecado, al encontrarse confrontado por la palabra del Señor, nos postramos delante de la voluntad de Él, somos mansos. Y ese es el verdaderamente bienaventurado, no el que decide por sí mismo, bajo sus deseos. Es el modelo de autoridad que el Señor nos está mostrando acá. Autoridad y sujeción en los círculos. Esa autoridad ha sido establecida por Dios como un medio en el que nos entrenamos para sujetarnos a Él.
pero hemos ejercido la autoridad mal y no nos es fácil sujetarnos por esta razón, porque la autoridad no ha sido llevada por nosotros con diligencia y bajo el modelo del Señor. Por tercer punto y por último punto, el rey carga su cruz. El rey carga su cruz. Recordemos que ya vimos entonces que el hombre se quiso hacer una autoridad independiente, primer punto. Segundo punto, hablar de autoridad implica sujeción. Y el tercer punto, el rey carga su cruz. Jesús es un hombre con autoridad y bajo autoridad. Él no vino para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Así que Jesús modeló ambos lados. Él modeló el lado de ser autoridad, pero él modeló el lado de estar sujeto a la autoridad. Algo que para nosotros no ha sido comprensible, porque desde nuestras perspectivas el que se sujeta es inferior. Pero para Dios el concepto de autoridad es diferente. No es autoritarismo, no es despotismo, no es inferioridad. La autoridad en la Escritura tiene que ver o está muy ligada al servicio. Y es lo que el Señor está haciendo acá. Al servicio. En el versículo 11, Jesús tiene claro de dónde viene la autoridad que Él tiene allí. Y Él dice que la autoridad que le ha sido otorgada a los hombres allí sobre Él viene de arriba, viene del Padre. Esto era una tentación inmensa para Él, que reaccionara destruyendo a todos en su ira por la injusticia que está siendo cometida, pero con valentía y dominio propio fue obediente a su Padre hasta la muerte. Hermanos, sujetarnos a la autoridad que busca el bien para nosotros muchas veces nos causará dolor. Al Señor le estaba causando dolor aquí, pero Él se sujeta porque el plan de Dios está dado para el bien de Él y de nosotros. Él iba a ser glorificado en su muerte. Él iba a ser manifestado para ser reconocido como quien Él era en la cruz, en su muerte y su resurrección. Y esto traería bien para el pueblo de Dios. Se sujeta, y muchas veces nosotros preferimos no sujetarnos porque quizás eso me va a causar algo de dolor. Algo de dolor. Lo que quiero es salir rápido de la situación que me tiene a mí en angustia. Versículo 17. Jesús toma la cruz y comienza el camino al Calvario. Muchas veces se habla si cargó la cruz completa o solamente el madero horizontal. Sea cual sea el caso, hermanos, se trata de un esfuerzo sobrehumano después de todo el castigo que Él ha recibido. Ha pasado toda la noche despierto, sometido a 6 audiencias judiciales en total, además de haber sufrido una brutal tortura por parte de los soldados romanos, quienes ya habían despedazado su cuerpo y le hicieron derramar mucha sangre con la flagelación y la corona de espinas, pero ahora Él carga su cruz. Ese camino, y bueno, aquí meditamos nosotros muchas veces, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué yo no debería sufrir así? Yo no merezco esto. Muchas veces pensamos de esa manera, y aquí está el Señor, después de haber sido castigado de esa forma, y ahora carga su cruz. Ese camino con su cruz tenía el fin de la humillación pública. En el camino recibe insultos, le escupen, aunque no todos, porque en Lucas 23 se nos dice que allá habían mujeres que estaban llorando por Él. Pero con esto, hermanos, Jesús se está identificando como el sacrificio ofrecido por nuestra salvación. El justo que quiso voluntariamente cargar la vergonzosa cruz, la más terrible y pesada de todas, esa en la que sufría por todos los pecados de su pueblo. Allí tomó nuestro lugar. Ese madero destinado a los criminales más impíos en la época se convertía en el altar donde sería ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El rey cargó la cruz, dice aquí el versículo 17. Y el Señor nos dijo a nosotros, le dijo a sus discípulos, y ya lo vimos, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si Él se despojó y se entregó voluntariamente a morir, es lo que debemos hacer nosotros, cargar nuestra cruz, y eso empieza precisamente por no hacerme una autoridad independiente de Él.
sino que me sujeto a Él. Empieza por no hacerme rey, sino que me sujeto a la voluntad de Dios. Me sujeto a la voluntad de Dios. Ya vimos Romanos 13:1, pero ahora quisiera que leyéramos también el versículo 2. Voy a leerlos ambos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los modelos establecidos por el Señor tienen un fin y deberíamos llevarlos a cabo. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Hermano, la sujeción no es una cosa para ver si yo la mido con mi razonamiento y si está bien para mí o no. La sujeción a las autoridades es un modelo establecido por Dios y es para el bien nuestro. La autoridad llevada en amor, buscando el bien del otro y no satisfacerme solamente a mí, es una autoridad también bajo el modelo de Dios. Lo interesante de todo esto es que el Señor no perdió su autoridad. En medio de toda esta parodia, lo que está pasando es que Él sigue siendo presentado como rey. Pilato dice: he aquí vuestro rey. Por más que lo dijera con sarcasmo, esto debía de ser una advertencia para los judíos hecha por boca de un pagano. Debían detenerse allí mismo. Estaban pidiendo la muerte de su Mesías. Sin embargo, no sería glorificado como un rey terrenal. Su gloria sería muy distinta e infinitamente superior a la de todos los reyes y generales de este mundo. Y esto es lo que Él ha estado mostrando en medio de todo este capítulo 18 y este 19, que el reino de Él es diferente a lo que nosotros entendemos como un reinado. Es completamente diferente. La autoridad que Él ejerce es completamente diferente. El hombre la ha distorsionado. Por eso nos cuesta tanto sujetarnos a la autoridad de Él, porque hay una distorsión en el tema de la autoridad y la sujeción. La angustia de su ser no se debía principalmente a los clavos, a los azotes, a la corona de espinas y el madero, sino ante todo a la copa de ira de su Padre Celestial, esa que debía ser derramada sobre usted, hermano, y sobre mí, por nuestros pecados, pero que fue soportada por el justo, por el Hijo de Dios en nuestro lugar. Cristo debía venir a esa hora con todo lo que ello implicaba y no debía intentar evitarla, pese a toda la aflicción que significaría para Él, ya que según Él mismo dijo: para esa hora es que yo he venido al mundo. Él mismo había determinado que la cruz sería el medio para su exaltación y la manera en que sería glorificado. Debía ser levantado allí como lo fueron la serpiente de bronce, para que todo aquel que la vea y crea en Él sea salvo. Y es un acto de fe, lo hablábamos en un discipulado el viernes. ¿Qué de lógico tenía que ellos miraran esa serpiente allí y fueran sanados de la mordedura de la serpiente? No tiene lógica, pero es que esto no es para que nuestra lógica lo entienda. Es por fe. Y si Él lo dice, así es. Y nosotros debemos creerlo. Versículo 18. Él no pierde su autoridad. Él divide al mundo. Se refleja en el lugar que fue puesto allí en la crucifixión, en medio de los otros dos que estaban siendo crucificados. Jesús, hermanos, ha dividido la humanidad en aquellos que son de la verdad y por tanto oyen su voz, y aquellos que son del padre, de su padre el diablo, quien es mentiroso desde el principio. Están aquí un hombre que creyó en Él y el otro que no creyó, y Jesús en medio. Él divide la humanidad en dos, en los que le creen y no le creen. No pierde su autoridad. En su cruz quedó el título también. Era una costumbre que el crucificado llevara un título con el delito por el cual fue condenado, para que así la gente pudiera leer y saber por qué esa persona está siendo ejecutada. Y en la cruz de Él fue puesto con 3 idiomas. Estaban allí celebrando la Pascua. Venían personas de diferentes partes que quizás sabían otros idiomas y lo leyeron en latín, en griego y en hebreo. Pero ese título lo que termina haciendo es confirmando su reinado.
ese rey prometido que se sentaría en el trono de David para siempre, un reinado eterno, y nació para dar testimonio de esa verdad, testimonio de un reino que no es de este mundo, pero que impacta completamente al mundo, a toda la creación, aunque no es del mundo. Testimonio del concepto de autoridad que se maneja en ese reino, testimonio de la sujeción, testimonio de una autoridad que se da en amor, que es misericordiosa, que busca el bien de quienes están a su cargo, pero que actúa con justicia también. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros ante este rey? Los líderes religiosos judíos lo rechazaron con furia. Pilato terminó consintiendo y participando en ese crimen, aunque no halló crimen en él. Sus soldados lo torturaron, los soldados romanos lo torturaron y se burlaron de él con una terrible crueldad. Uno de los crucificados también se burló de él, pero el otro se arrepintió, reconoció su maldad, reconoció también que Jesús no hizo ningún mal, reconoció a Jesús como rey de un reino que estaba por venir y lo reconoció como victorioso y lo reconoció como su salvador. De esa manera nosotros debemos reaccionar ante nuestro rey. Nosotros debemos llevar nuestra cruz, hermanos. Al ver este gran amor de nuestro Salvador, ¿cómo no maravillarnos y rendirnos en adoración? Si esta fue su disposición y su obra para salvarnos cuando estaba en humillación, ¿cómo no terminará su obra con poder en nosotros ahora que está en la gloria? Cristo hizo que la cruz pasara de ser un instrumento para dar muerte a ser donde conquistó la vida para el pueblo suyo, para nosotros. Era el símbolo de opresión de los reyes terrenales, pero ahora es el símbolo del amor verdadero de un rey verdadero. Pasó de ser un símbolo de condena a un símbolo de perdón y reconciliación con Dios. El esclavo no es mayor que su amo, ni el discípulo es mayor que su maestro. Si Cristo llevó la cruz, nosotros también estamos llamados a llevarla, y eso es lo que caracteriza precisamente a un discípulo de Cristo. Esta es una verdad esencial, pero está extraviada en el cristianismo moderno. El cristiano de hoy quiere una vida cómoda, sin costos, sin sacrificios para él, teniendo solamente las bendiciones y los beneficios, pero sin la cruz, sin gastarse, sin entregarse. Quienes escucharon a Jesús decir esto no podían entender otra cosa que esto. Ser su discípulo implica morir cada día, negarme a sí mismo y seguirlo. Implica morir a nuestro orgullo, renunciar a ser considerados relevantes, razonables o importantes para nuestros seres queridos y la sociedad que nos rodea. Debemos estar dispuestos a sufrir humillaciones y soportarlas con paciencia y con mansedumbre, como lo hizo nuestro Señor, a llevar la vergüenza de la cruz, a ser señalados, apartados, discriminados e incluso maltratados, exiliados, despojados de nuestros propios bienes, de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestra reputación, porque Cristo no se compara a nada en este mundo. ¿Qué de estas cosas yo quisiera conservar a sabiendas que estoy desechando a Cristo? Él es la perla de gran precio que es digna de que vendamos todo para tenerla. Significa morir a nuestros deseos, renunciar a hacer nuestra voluntad, lo que se nos antoja. Ya no busco vivir para mí, según lo que pensamos que es mejor, sino tal como hizo Jesucristo, someternos a la voluntad del Padre, obedeciéndolo hasta la muerte si es necesario. Hermanos, no callemos a Cristo. No lo neguemos ni nos avergoncemos de Él, porque quienes perseveran en esto no verán su reino. En otras palabras, tomar la cruz implica renunciar a lo que somos sin Cristo, a la vana manera de vivir que llevamos hasta este momento, a abrazar una nueva vida en Cristo, donde su imagen se va imprimiendo en mí cada día, cada vez que me acerco a la Escritura, donde su Espíritu nos transforma y nuestra vida se somete a la palabra de Dios. Eso se va a reflejar en nuestras prioridades, en nuestras relaciones con las personas, en nuestras decisiones, en nuestro carácter, en todo lo que somos. Esto no debe incomodarnos.
debe confrontarnos y desafiarnos, debe enfrentarnos con nuestro amor a nosotros mismos, con nuestro egoísmo y nuestro amor a este mundo y lo que hay en él. Por nuestra carne, hermanos, muchas veces hacemos todo lo que sea posible, pero eso es el llamado que tenemos a hacer, pero por nuestro Señor. Esta es nuestra motivación, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La cruz que llevamos nosotros no es la misma que llevó Él. Él llevó la cruz cargada de todos nuestros pecados para poder comprar allí el perdón para nosotros y darnos vida. Nosotros cargamos la cruz sabiendo que espiritualmente morimos con Cristo, pero ahora vivimos para Él en victoria porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos en roles de autoridad o sujeción, esposo y esposa, padre e hijo, ministros y miembros, jefes y empleados. Recordemos ese modelo del Señor. Recordemos que vivimos bajo el gobierno de este Rey. Nuestro servicio, nuestra sumisión a este Rey se debe ver reflejado hasta en lo más cotidiano y pequeño de nuestra día a día. Debemos siempre pensar en el modelo que Él ha mostrado aquí. Cuando estamos luchando con la tentación y debemos decidir si obedecer a Cristo o hacer lo que quiero. Cuando decido si me dedico a conocer la voluntad de mi Rey escrita en su palabra o mejor hacer otras cosas que me parecen más importantes. Cuando organizo mi día y decido si me voy a encomendar al poder del Señor o mejor haré todo bajo mis fuerzas. Cuando defino mis propiedades, cuando hago proyectos y me fijo metas, en la forma en que invierto mi tiempo y en la forma en que gasto mi dinero, cuando decido la vida que voy a llevar, en mis conversaciones, en mis silencios, en mis tiempos de ocio y de descanso, en la forma en que trabajo, en mis más íntimos pensamientos, en aquello que más quiero en la vida, en mi anhelo más ferviente, en mi propósito más firme, en todas las cosas que puedo ver si estoy sirviendo a mi Rey o a otro Dios que normalmente soy yo mismo. Pongámonos en pie, hermanos, para orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da, pero para que ahora nosotros podamos responder a esa autoridad en sujeción a Él y no a nosotros mismos. Y también vamos a orar entonces por la provisión que Él ha traído a nuestros hogares y las ofrendas que vamos a recoger, que también sabemos que es parte de sujetarnos a la voluntad de Él. Señor, Dios amado, te damos gracias. Porque ahora, Señor, nos has sacado del servicio que teníamos a un amo que era déspota y que solamente buscaba nuestra destrucción. Nos has llamado a salir de ese servicio, Señor, en el que estábamos hechos esclavos. Y nos has llamado, Señor, ahora a ser siervos tuyos bajo una autoridad que busca el bien nuestro, una autoridad que obra desde el amor, desde la misericordia, pero que no olvida su justicia. Has establecido, Señor, modelos en la tierra, en cada círculo en el que nosotros estamos, para que también haya ese entendimiento de la autoridad y la sujeción, un modelo que nos va a servir a nosotros para sujetarnos a ti. Tu palabra dice que si no amamos a nuestro prójimo a quien vemos, ¿cómo lo amaremos a él a quien no vemos? Si no nos sujetamos a las autoridades a quienes vemos aquí en estos círculos terrenales, ¿cómo nos sujetamos a una autoridad a la que no vemos? Son modelos establecidos, Señor, en tu perfecta sabiduría, pero que nosotros en nuestra necedad y el deseo de servirnos a nosotros mismos, muchas veces no los tenemos en cuenta y no vemos la importancia de ese modelo de autoridad y sujeción, el modelo que tú has establecido en la Escritura, ese modelo que te llevó a estar sujeto a la autoridad del Padre hasta la muerte, pero que en medio de esa autoridad, de esa sujeción, mostraste autoridad también, una autoridad, Señor, en amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por esto, pero te rogamos que podamos ser conscientes, Señor, entonces, de esos lugares en los que hemos sido puestos, para que también reflejemos ese modelo y de esta forma mostremos tu carácter, que mostremos, Señor, a Cristo en nosotros, en nuestro diario vivir, sujetándonos a nuestra verdadera autoridad celestial, quien está por encima de todas las demás autoridades. Padre, que no
hagamos caso a esos deseos que buscan esclavizarnos, sino que por el contrario, Señor, entendamos que al sujetarnos a tu voluntad somos libres de esa esclavitud que destruye. Perdónanos, Señor, cuando nos entregamos a un rey que nosotros mismos hemos fabricado y que quiere dominarnos con autoritarismo y con despotismo, Señor, y que muchas veces somos ciegos ante ese maltrato y no vamos a la sujeción de tu reinado, que es un reinado, Señor, que nos libera para que podamos servirte con amor, con diligencia, con deleite. Precisamente eso, Señor, que sea para nosotros un deleite sujetarnos a ti. Que sea un deleite, Señor, hacer tu voluntad. Que cada cosa que para nosotros sea una carga, Señor, la podamos ver desde el amor hacia ti, entendiendo ese amor que tú primero diste a nosotros. Y que podamos hacerlo entonces, Señor, con total tranquilidad y con alegría, con gozo, con el gozo que viene de ti. Gracias, Señor, también. Porque aunque hemos sido necios, tú, Señor, has sostenido nuestros hogares, has proveído sustento, Señor, para nuestras casas, has proveído, Señor, trabajos, y ruego por el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les permitas realizarlo, Señor, con diligencia, con entrega, con, Señor, el deseo de mostrar también tu nombre allí. Y que pueda, Señor, seguir trayendo esa provisión a través de ese trabajo que tú les has concedido, Padre. Pero que entendamos que el salario es una añadidura y que estamos puestos allí para manifestar tu nombre. Pero que también, Señor, sujetos a tu voluntad, podamos hacer uso de ese recurso de la forma adecuada. Y parte de eso, Señor, es el ofrendar y diezmar para que tu obra siga siendo llevada a cabo. Que lo hagamos, Señor, con total generosidad, con desprendimiento, no pensando en nosotros mismos, sino solamente, Dios, en ti y en tu voluntad, y que podamos también, Señor, nosotros como iglesia hacer uso de esos recursos de manera adecuada, no, Señor, bajo deseos personales, sino también llevándolos para que sean usados para la extensión de tu reino. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.